Ok, bienvenidos a este curso, el legalismo, que es parte de Academia Cristo. Y nuestro lema es aquí tu paz, porque encontramos la paz en la gracia de Dios que encontramos en la Biblia. De hecho, yo este fin de semana conversaba con una mujer quien pensaba que todas las religiones en el mundo eran la misma, tenían la misma idea, tenían las mismas reglas y las mismas leyes. Pero no es cierto, pues vamos a encontrar que hay conexiones entre las leyes de las religiones, porque la ley de Dios ha sido escrita en el corazón del ser humano, aunque ahora, después de la caída en el pecado, esa ley escrita en el corazón está bien borrosa, pero hay pocas tribus, hay pocos pueblos en el mundo que dicen que, pues, casi ningún pueblo en el mundo dice que el asesinato es bueno, o que otros, que no debemos honrar a nuestros padres. Entonces hay conexiones, pero lo que es diferente en el cristianismo, por lo menos el cristianismo que encontramos en la Biblia, porque desafortunadamente el legalismo ataca y destruye muchas iglesias y muchos movimientos cristianos. Encontramos en la Biblia algo diferente. En la Biblia encontramos un evangelio, un mensaje hermoso que nos dice que todo ha sido hecho por Dios. En las otras religiones siempre se encuentran listas de reglas y de leyes. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y nunca se cumple porque somos imperfectos. Pero lo que encontramos en la Biblia es que Cristo ha hecho por Cristo, por Cristo, por Cristo. Y eso es lo que es diferente en el cristianismo. Y por eso queremos cuidarnos de los ataques contra la gracia, porque la gracia es la única cosa que es única en el cristianismo. Pues la cosa más importante. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos a arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, vamos a empezar con las preguntas de la tarea que les puse, que les asigné durante el fin de semana. Y los temas que hablamos, como todos los temas que hablamos, son muy importantes. Pero cuando hablamos acerca de la ley y el evangelio, estamos hablando acerca de los mensajes principales de la Biblia. Todo va en torno alrededor de estos mensajes. Entonces queremos entenderlos bien. A Fabiola. La ley. La ley es la voluntad de Dios. Significa lo que Dios espera de nosotros. Nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, que se resumen en los 10 mandamientos. Exige que obedezcamos perfectamente su voluntad al comparar lo que hemos hecho. La ley no muestra que merecemos el castigo que es la muerte eterna. Nos muestra nuestros pecados. La ley también revela la ira de Dios contra el pecado. La ley produce miedo o terror. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere agregarle
una cosa a la respuesta de Fabiola? Fue una respuesta completa. Muchas gracias, pero tal vez a Ruth. Adelante, Ruth Sandy. Buenas noches. La ley también nos expone que el Señor exige altos estándares de parte nuestra. Entonces, para que nosotros veamos lo mal que estamos, para que nosotros veamos que no somos capaces de ganar el cielo de ninguna manera, porque nadie da la talla para semejante exigencia que tiene Dios, ¿verdad? Gracias. Nos muestra las exigencias de Dios. Muy bien. No sé si alguien mencionó la voluntad de Dios, pero a veces es bueno pensar en la voluntad de Dios cuando definimos la ley de Dios. Es todo lo que Él quiere de nosotros, lo que quiere que hagamos y quiere que no hagamos. Entonces, dentro de la definición tenemos los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son los pecados que cometemos. Dios dice que no hagamos una cosa y lo hacemos. Pecamos, cometemos un pecado. Pero también queremos pensar en el otro lado de la moneda. Cuando Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos, también es un pecado porque omitimos esa cosa de nuestra vida. Por ejemplo, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y cuando no lo hacemos, pecamos. Pero va más profundamente que eso. No solamente toca nuestros pensamientos, deseos y acciones y palabras, sino también toca nuestra esencia. La voluntad de Dios es lo que Él quiere que seamos. Entonces, acciones, pensamientos, deseos, palabras y el ser mismo. Y como alguien mencionó, un resumen bueno de la ley de Dios se encuentra en los 10 mandamientos. Pero cuidado aquí, porque aquí también tenemos elementos de los 10 mandamientos que no nos aplican hoy en día. Por ejemplo, y en este curso y en otros cursos vamos a hablar acerca de este tema. Dios dice que guarden el sábado. Ahora, eso fue para los israelitas en el Antiguo Testamento. Hoy en día Dios quiere que escuchemos su palabra. Dios quiere que nos reunamos, pero no tiene que ser el día sábado. Eso fue parte de la ley ceremonial que regía la adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Podemos resumir la ley de Dios con una sola palabra. La palabra es el amor. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice en Mateo 22:37. Amor se resume la ley de Dios. Revela la ira de Dios contra el pecado, como vimos en las clases anteriores y también en videos que hice en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta sobre la ley de Dios. Vamos a seguir. Oh, Fabiola. Hablando de los 10 mandamientos, como usted dice, ley ceremonial. ¿Cuántos tipos de leyes, disculpe, hay, pastor? Oh, hay muchos tipos de leyes. Pues hay muchos ejemplos de leyes. Justamente dividimos
las leyes que encontramos en la Biblia en tres. Entonces tenemos la ley moral, que se aplica a todas las personas de todos los tiempos, en todos los lugares, como la ley de amar a nuestro prójimo, la ley de no matar a nadie, la ley sí, hay algunas leyes como esas leyes, y también hay la ley ceremonial, y hay muchos ejemplos de eso en libros como Levítico, como los sacrificios, el templo, los sacerdotes en ese entonces. Y también tenemos la ley civil. Y no nos referimos a las leyes civiles en cada país como Colombia, Ecuador, México, Argentina. Cuando hablamos acerca de la ley civil en la Biblia, nos referimos a las leyes que regían el gobierno de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos algunas leyes en la Biblia que hablaban acerca de cómo el rey llevaba a cabo su gobierno y cómo formaban sus estados, sus tribus, y cómo llevaban a cabo una guerra y cómo hacían los impuestos. Entonces hay tres tipos de leyes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Vale. Gracias, pastor. Ujú. Gracias. Aquí es el evangelio. Piénselo un poco, piénselo. Espere. Pensando que es el evangelio. Jair Sarmiento. Hola, profesor, buenas noches, y a los compañeros también. Se dice que el evangelio es el mensaje dulce de Dios, es la buena noticia de que Jesús se hizo hombre para reemplazarnos y morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Ujú. Muy bien, gracias. A ver, Fabiola. El evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Y lo vemos en lo que dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Pero también nos pide que seamos, o sea, que nuestras vidas sean perfectas, que seamos santos, porque, como decía, porque Dios es santo. Pues usted hablaba bien cuando hablaba acerca de Juan 3:16, pero cuando hablamos acerca de la santidad que Dios quiere, podemos hablarlo en el sentido que Dios nos aplica la perfección de Cristo y ahora ante Dios somos perfectos. Pero cuando hablamos acerca de nuestra vida cristiana, la santificación que viene después de la salvación y tiene otros motivos. No es parte del evangelio, es motivado por el evangelio, pero no es parte del evangelio. Y hacemos las buenas cosas que hacemos por gratitud a Dios. Sí, también, y como vi en el video que decía que Jesús se hizo hombre. Sí. O sea, Jesús se hizo hombre para salvarnos. Ujú. Él es nuestro sustituto. Sí. O sea, él se llevó, o sea, nuestros pecados. Entonces, como sustituto, él vivió una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa. Ujú. Eso no Yes. significa, para mi modo de pensar, que yo voy a seguir pecando y diciendo, ah, ya él ya lo hizo. Ujú. También tengo que hacer, o sea, llevar esa vida, ese ejemplo que él ha hecho. Primero pidiendo perdón y por gratitud a lo que hizo, porque yo creo que debía estar en la cruz yo, por pecador. Entonces, por gratitud a lo que hizo, entonces por medio de la gracia y la fe en Jesucristo,
el Espíritu Santo dice que use el Evangelio, produce amor hacia Dios. Ujú. Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Pues cuidado con las palabras, tengo que hacer esto, tengo que llevar una vida perfecta, porque ahora, bajo la gracia, no es una obligación, es por gratitud. Entonces, tengamos cuidado con palabras como tenemos que y es una obligación o debemos cuando estamos hablando acerca de nuestra vida de santificación. Ujú. A María Suyapa. Amén. Pues lo que la hermana decía, ¿verdad? Jesús es nuestro sustituto perfecto. Él vivió una vida perfecta porque sabía que nosotros éramos incapaces de vivir una vida perfecta. Y efectuó el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario porque no se encontró un ser sobre la faz de la tierra que fuera capaz de borrar nuestros pecados. Él es el único, Jesucristo. Ujú. Nosotros somos incapaces de hacer algo para salvarnos. No Ujú. podemos hacer nada. Ujú. Solamente a través de ese sacrificio perfecto lo podemos lograr. Ujú. ¿Verdad? Esa es mi participación. Gracias. Entonces, las buenas nuevas, evangelio quiere decir las buenas nuevas porque es una buena noticia. De hecho, podemos ver un poco del griego aquí. Ángel, vemos ángel, que quiere decir mensajero. Y esta palabra evangelio, quiere decir algo bueno. Algo bueno, entonces es una buena noticia. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Miren que el enfoque está en Dios. El enfoque no está en nosotros, ni una parte del enfoque está en nosotros, porque es una buena noticia. Si la salvación dependiera de nosotros, nunca tendríamos una seguridad de nuestra salvación y no sería una buena noticia, porque tendríamos que hacer algo para nuestra salvación. Mira que me cambiaron esos cuadros. Y esto incluye su obediencia activa. Si ustedes vieron los videos de este fin de semana, vieron una explicación muy detallada de la obediencia activa de Dios. Esto es muy importante porque Jesús vivió una vida perfecta por nosotros. Y eso, su perfección, nos es atribuida como si la hubiéramos vivido nosotros mismos. Entonces, nosotros llegamos, pues, en la vida, por naturaleza, somos pecadores. Tenemos pecado. Somos pecadores. Es como si lleváramos puesto una ropa manchada con tierra, arrugada, rota. Y Jesús vivió una vida perfecta. Su ropa no tiene manchas, no tiene arrugas, no está rota. Entonces Jesús nos dio su perfección para que ante Dios somos perfectos. Cuando Dios nos ve, ve una persona perfecta. Ve un santo. Ustedes son santos por causa de Jesucristo. Y definitivamente no queremos olvidar de la obediencia pasiva de Dios, lo que sufrió y murió para pagar el precio de nuestros pecados. La deuda de los pecados fue pagada en la cruz. Entonces tenemos la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, porque Él es nuestro sustituto. Cuando pensamos en el Evangelio, queremos pensar en la sustitución. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario?
Bien. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio cuando se debería de predicar la ley? Entonces, hay dos mensajes en la Biblia, la ley y el evangelio, y cada uno tiene su propósito y cada uno tiene su papel. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio? Cuando se debería de predicar la ley. Fabiola. Dice, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio? Cuando se debería de predicar la ley. Que las personas, cuando nosotros les damos las buenas noticias, entonces muchas veces las personas dicen, yo soy bueno, o sea, yo no necesito, rechazan a Jesús. Piensan que por sus propios méritos ellos ya se han ganado el cielo. Y algunas personas, por ejemplo, piensan que Jesucristo ya murió, que murió en la cruz para salvarnos y dicen, ya murió. Y además de eso, ¿para qué? Si yo soy bueno, doy limosna, o sea, se hacen las personas autosuficientes. Sí, muy bien. Gracias. Ramona. Su aporte. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Cuando predicamos el evangelio, en lugar de cuando tenemos que predicar la ley, ¿verdad? Sí. Según el video, cuando hacemos esto es inútil. O sea, es sin sentido porque la persona no siente la necesidad de un salvador en ese momento. El sacrificio de Jesucristo no tiene importancia para ellos. Esta persona necesita escuchar primero la ley, que es a donde se confronta, se le dice que está pecando, que está mal delante de Dios. Entonces, luego que se confronta a través de la ley, pues entonces predicarle la buena nueva de salvación de Jesucristo. Gracias. Muy bien. Salvador Contreras. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Sí, mi comentario sobre la respuesta de la pregunta, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio en vez de la ley, cuando se irá a predicar? Es que si predicamos nada más el evangelio, las buenas nuevas, podemos pensar o la gente puede pensar que podemos seguir pecando liberadamente, creo que es la palabra, podemos seguir pecando y que Dios nos va a perdonar de todos modos y no hacemos ver la ley y las consecuencias del pecado. Ok, muy bien, gracias, Salvador. La persona no reconoce su pecado si no escucha la ley primero. La ley prepara para el mensaje del evangelio. No ven la necesidad de arrepentirse, no piden perdón a Dios y no son perdonados. Eso es lo que pasa cuando se predica el evangelio, cuando se debería de predicar la ley. Ahora, lo opuesto. ¿Qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería de predicar el evangelio? Salvador. Sí, cuando se predica la ley en vez del evangelio, como decía el hermano en el video, puede pasar lo que sucedió con el hombre rico en la historia, que cuando le pregunta a Jesús qué debe de hacer para heredar el reino de Dios, él pensaba que por cumplir la ley, supuestamente él pensaba que está cumpliendo la ley, pero iba a ser salvo, pero en realidad no la estaba cumpliendo y no podemos cumplirla. Y sería todo. Gracias. Fabiola. Bueno, en esta pregunta, bueno, ya se le confrontó a la persona, ya se le, como se dice, ya se les llegó,
con la palabra, ¿no es cierto?, aplicándole la ley. Entonces, y si no le predicamos el evangelio, entonces la persona comienza a tener resentimiento contra Dios, porque se cree incapaz, ya está afligida por lo que se le ha confrontado con la ley. Entonces, ya tiene eso y necesita ser levantado predicándole el evangelio, las buenas nuevas. Porque si solo predicamos la ley, en la ley, como decía en el video, hay que afligirle a la persona cómoda y consolarle a la persona afligida. Entonces, si solo le predicamos la ley, la gente se desanima y piensa que ya está destituido del cielo y ya tiene y dice, no, Dios no me quiere, Dios no me ama y mejor no quiere saber nada. Gracias. Sí, es una desesperación. Ruth Sandy. Ruth, su micrófono está desactivado. Ya. Yo puse que puede llevar al pecador arrepentido a la desesperanza y va a sentir que está condenado. Él necesita en ese momento que se arrepintió escuchar la buena noticia de la salvación. Muy bien, gracias. El consuelo del perdón es negado. Porque estamos aplicando más ley. Y nada del evangelio. El consuelo no está ahí. La paz no está ahí. La falta de consuelo del evangelio lleva a tristeza, un peso en el corazón y desesperación. Porque no ve escapatorio. No ve salida. No ve esperanza. No tiene esperanza. No tiene paz. Porque la ley siempre demanda. ¿Cuál fue el propósito de la historia en el principio del video? Escuchamos una historia de una tal Judy y ella murió. Piénsenlo un momento. Jair Sarmiento. Sí, profesor, creo que el propósito de esa historia que nos ilustra justamente de que no es por nuestras obras, por nuestros méritos, por el hecho de mostrarnos buenas personas ante los demás, que tenemos nosotros la entrada al cielo, que es únicamente por los méritos de Cristo y por la obra salvadora en la cruz que tenemos nosotros la entrada al reino de nuestro Padre Celestial. Pero no por los méritos nuestros, sino por los de Cristo. Gracias. Fabiola. Bueno, en esta historia nos relata de que había una mujer y que el esposo le había regalado un medallón y ella permaneció con ese medallón. Entonces, ella pensaba que era buena. Ella pensaba que todo ella lo podía hacerse, pero nunca creyó en Jesucristo. Entonces, cuando murió, dice que los demonios le confrontaron y le dijeron todas las cosas que había ella sido, porque ella se pensaba que era buena. Entonces, ahí nos relata que ella era una mujer envidiosa. Inclusive llegaba tarde al trabajo. Dice que Dios exige perfección por fe en Jesús. Y ella no confiaba en Jesús. Al contrario, ella confiaba en sí misma. Y por eso fue llevada por los demonios al infierno. Gracias. Una vida buena no nos salva. Tiene que ser una vida perfecta, la que es imposible para nosotros. Alguien al principio decía que la ley nos muestra que es imposible, y eso es cierto. No hay camino adelante a través de la ley.
tenemos acceso a esta vida perfecta mediante la fe en Cristo. Él nos cubre con su perfección para que la tengamos en nosotros. Julie, en el video, no la tenía. Tristemente, Julie no fue salva. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre las preguntas de la tarea? Fabiola. Ahora, No, pastor, disculpe, la mano se quedó alzada. ok. Vamos a seguir entonces con una pequeña charla. Entonces, en el mundo hay un sentimentalismo mundano. Y dice que todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. Como decía la mujer con quien hablaba este fin de semana. Pero eso va en contra de lo que Jesús dice. Jesús dice en Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no crea será condenado. Solamente hay un camino hacia el cielo, hacia una relación buena con Dios. Y el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. Y tenemos, a ver, ahí está. Tenemos en Romanos 3:20 el respaldo bíblico para eso. Romanos 3:20. Voy a leerles lo que dice. Dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Eso quiere decir que no va a recibir perdón, no va a ser declarado inocente ante de Dios. Pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aprendemos o nos damos cuenta qué tan pecaminosos son por la ley de Dios. Y eso es bueno porque nos prepara para el mensaje del evangelio. Nos muestra la necesidad de un Salvador. Entonces, el mensaje de la ley es divino, es de Dios, es bueno, pero no nos puede salvar. El evangelio nos salva. La ley no nos salva. El evangelio habla de la activa y pasiva obediencia de Jesús. Ya hablamos acerca de las dos partes importantes de la salvación que obró Jesús en su vida y en su muerte. Podemos pensarlo en términos médicos, ¿no? Porque la ley es como una radiografía. Una radiografía le puede enseñar cuál es el problema y dónde está. Tienes cáncer en el estómago, pero no lo puede curar. El evangelio es como la medicina. La medicina no puede mostrar el pecado, el problema, pero una vez reconocido, lo puede curar. Entonces, esa es la diferencia entre la ley y el evangelio. Entonces, tenemos algunas frases. La ley es para los que están cómodos en sus pecados y el evangelio es para los afligidos en sus pecados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a seguir.
con las preguntas que tenemos. La primera pregunta o el primer caso es, ¿qué le dice usted a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona? Un buen hijo, una buena madre, un padre bueno, un empleado bueno, un jefe bueno, y ha vivido una vida perfecta. Ha vivido una buena vida. Piénselo un poco. ¿Qué diría usted si hablara con una persona que pensaba así? Pensaba que irá al cielo porque es una buena persona. Piénselo. Tal vez algunas historias bíblicas, tal vez algunas verdades bíblicas. Simón Mansueta. Sí, maestro, yo le diría a esa persona que sus obras buenas que has hecho en su vida tienen mérito social, pero que delante de Dios no son suficientes para ser declarado inocente. Y le diría también la historia de aquel rico que le dijo a Jesucristo que él había cumplido los 10 mandamientos y el mismo Jesucristo no le refutó. Jesús no le dijo es mentira, mentiroso o eso. Bueno, al parecer, ciertamente él lo cumplía desde su juventud misma, pero el Señor le dijo falta algo. Deja todo eso y sígueme. Es decir, le faltaba la fe, necesitaba creer de todo corazón en el unigénito Hijo del Señor, Jesucristo, para que entonces pudiera acceder a la salvación. Entonces yo le diría a esa persona, por tanto, a ti de igual modo, aunque te hayas portado bien todo este tiempo, necesitas a Jesucristo para ser salvo. Gracias. Fabiola. Bueno, en primero le contaría la historia del joven rico que encontramos en Marcos 10 del 17, que dice que el joven rico se acercó y le dijo a Jesucristo, maestro bueno, y él le respondió, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo un Dios. Entonces, ahí le explicaría a la persona que aquí ni en el cielo ni en la tierra hay un solo bueno, porque todos somos pecadores y estamos destituidos del reino de Dios. Entonces, y por obras nadie es bueno, porque no hay un solo bueno, pero por fe en Jesucristo somos justificados. Eso le diría. Gracias. Juan Penny. Bueno, profesor, quería participar, pero ya puso otro tema ya. Ok, pues puedes regresar al tema. Sigue usted. Bueno, una persona piensa que irá al cielo, yo le diría, depende de las obras que ha hecho en todo este tiempo, ya que, como dice, nadie es perfecto, solamente Dios. Depende de cada uno como es, ya que sea buen hijo, tenga una buena vida, pero depende de lo que hace. O sea, si esto hace bien, pero una vez ha pecado, no podrá ir al cielo ya siendo buen hijo, porque depende de lo que hace. Sí, muy bien. Entonces es como el globo que uno puede reventar con un agujero. Se revienta y ya no tenemos el globo por un solo agujero. Naila. Buenas noches. Yo creo que la respuesta a esa pregunta usted la dijo hace rato, ¿no?
que la vida buena no nos salva. Y para justificar eso tenemos Romanos 3:20, ¿no? Porque el propósito principal de la ley es mostrar nuestros pecados. Entonces eso tenemos que hacer, mostrarle primero que la persona pueda reconocer que de una u otra forma está fallando, para luego mostrar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Muy bien, gracias, Naila. Sí, aquí tengo una lista de algunos puntos posibles que podría usar. Queremos reconocer que Él es bueno, que Él ayuda a personas, que su vida vale. Pero cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios, necesitamos ver que Dios exige la perfección y que el ser bueno no es la perfección. Le mostramos su pecado en el espejo de la ley. Y le mostramos que hay una consecuencia muy grave de sus pecados. El castigo de no ser perfecto es el infierno. Y luego presentamos la solución, que es el evangelio. Muy bien, seguimos. Como líderes espirituales, debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Es un juego de palabras ahí. Afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. ¿Cómo entiende usted esa declaración? Afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Ruth Sandy. Para mí eso es confrontar al que está en pecado y que está cómodo ahí pecando sin arrepentirse. Eso es confrontarlo, se confronta con la ley. Y consolar al afligido es cuando ya conoce el evangelio y sabe que hubo un sacrificio único, el de Cristo, que nos dio la perfección y nos justificó ante Dios, que nos abre la oportunidad de ser salvos. Gracias. Simón. Yo opino casi lo mismo. Bueno, lo mismo. Digo que el afligir al cómodo es utilizar, diríamos, la herramienta de corte, que sería la ley, para como mostrarle esas cosas feas que está haciendo, que tal vez él no se daba cuenta y estaba acostumbrado a ese estilo de vida, pero ahora te muestro la porquería que es, la infección que hay ahí, y ahora entonces empieza a sentir vamos a decir, esa aflicción que va a producir un cambio, un arrepentimiento. Y en cuanto al consolar al afligido, ya una vez esa persona empieza a afligirse, empieza a sentir como ese remordimiento, esa pena, esa tristeza, entonces espérate, hay esperanza para ti por medio del evangelio. Y entonces ahí se le predica el evangelio. Muy bien, gracias. Usamos la ley para afligir a los impenitentes. La palabra impenitente se refiere a las personas quienes no ven sus pecados, no reconocen sus pecados, no confiesan sus pecados. Usamos la ley para afligir a los impenitentes y para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios. Al principio, al inicio de la clase, mencioné que la ley está escrita en el corazón, pero está muy borrosa por el pecado. Necesitamos enseñar acerca de la ley de Dios. ¿Qué implica? Toca los pensamientos, deseos, palabras y obras. Y tiene consecuencias eternas. Muchas personas no entienden eso.
piensen que, pues, yo hablaba con alguien y decía que, yo no maté a nadie. No maté a nadie. Pues algunas veces he matado a personas con iras, pero no literalmente maté a alguien. Está bien. Pero eso va en contra de lo que la ley de Dios, la ley que Jesús explicó en el Sermón del Monte en Mateo 5, decía, Dios ve el matar a alguien con iras, con nuestros pensamientos, con enojo, igual como el asesinar a una persona literalmente. Es igual de malo en los ojos de Dios. Necesitamos enseñar eso. Necesitamos modificar los pensamientos de las personas con la palabra de Dios. Y el evangelio a los penitentes. Los penitentes son las personas quienes están tristes por causa de su pecado. Están contritos, han visto su pecado, confiesan su pecado. El evangelio a los penitentes para que tengan consolación sobre su perdón y para que no se desesperen. Por eso decimos afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Pregunta número 3. ¿Qué diría usted a una persona que ha vivido una vida impía? Impía, mala. Y ahora, como anciano, piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios. ¿Qué diría usted? Fabiola. Bueno, yo pienso que la persona que dice eso, o sea, reconoce que ha vivido una vida impía. Y si yo le predico, o sea, lo de la ley, entonces le diría que está destituido, y que no hay edad para que Jesucristo no le tome como un hijo de él. Entonces le predicaría las buenas nuevas del evangelio. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué pasa si esa persona continúa rehusando? No, he pecado tanto durante mi vida. Destruí mi matrimonio, destruí mi familia. Yo engañé a muchas personas en la empresa. ¿Y ahora qué? Dios seguramente no me acepta. Es imposible. Por décadas, año tras año, yo iba en la dirección opuesta de lo que Dios quería. ¿Qué diría usted? Ramona. Sí. Colaborando con lo que decía mi compañero. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y pongo como ejemplo una compañera que se acercó a mí hace aproximadamente como 5 semanas y me dijo que el Señor la había inquietado para que hablara conmigo. Y cuando se me acercó, me dijo que ella sabía que ella era una pecadora, que estaba siendo atormentada, que ella le había fallado y un sinnúmero de cosas. O sea, ella se acusaba, ella me hacía entender como que ella no tenía escapatoria, como que todo lo que ella estaba viviendo era producto de su pecado. Y yo le dije, sí, es cierto que tú le fallaste a Dios, pero si tú te arrepientes, el Señor te perdona, Él no te desprecia.
Y así lo hicimos. Ella aceptó hacer la oración conmigo, se arrepintió de sus pecados. Y lo que ha transcurrido de ese entonces hasta ahora ha sido algo sobrenatural. O sea, ella ha podido ver la mano de Dios de manera desbordante sobre su vida en todas las áreas. Dios ha comenzado a abrirle puertas y ahora ella está tan feliz que hoy me decía que quiere comenzar a ser discipulada. Y yo le dije, claro que sí, que lo vamos a hacer. O sea, ha sido un antes y un después de Cristo. O sea, el cambio es notorio. No solo ella lo ha notado, sino su familia y todo lo que las rodean a ella. O sea, han podido ver esa transformación y ese gozo, esa alegría en ella. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. O sea, la diferencia es Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre y una mujer, es para marcar precedente, para establecer un antes y un después, definitivamente. Sí, podemos contarle la historia del malhechor en la cruz. Cuando esa persona reconoció su pecado, él estaba a horas de morirse y tenía fe en Cristo, quien estaba muriendo por él. Salvador, usted había levantado su mano. Sí, muchas gracias. No, iba a contar la misma historia que contó de los malhechores. Gracias. Muy bien. Entonces, algunos puntos que queremos recordar, pues podemos empezar a tener una conversación con él. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué piensa de esa manera? Y luego tocamos con la ley para que vea la ira de Dios contra el pecado. Entonces, pues no son las consecuencias eternas de eso. Y llegando rápidamente a, si reconoce su pecado, ofrécele el evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo. No hay condiciones en el evangelio. No decimos, sí, usted se arrepiente y cambia su vida, Dios va a perdonarle. No, nada de eso. No. El fruto de arrepentimiento viene después, como gratitud. Aquí, cuando hablamos acerca del evangelio, hablamos de algo pleno y gratuito, sin condiciones. Muy bien. Tenemos algunas diapositivas más. Y de hecho, vienen de la primera lección. No terminamos todo el material en la primera lección. Entonces voy a ir un poco más rápidamente. Y yo puedo quedarme después para conversar acerca del tema. Dice, algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, ya que podría tentar a alguien a la borrachera pero a ser un alcohólico. Hacen referencia al Padre Nuestro cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo respondería usted? ¿Y cuál es el peligro de ese pensamiento? Pues, algunos principios que queremos recordar son los siguientes. El abuso no prohíbe el uso. Eso es muy importante. Dios sí no quiere que nos emborrachemos. Dios no quiere que abusemos del alcohol, pero no prohíbe todo el uso. De hecho, usted podría hablarle a la persona acerca de las bodas de Caná, cuando en el primer milagro de Jesús, Él convirtió agua en vino. Entonces, el abuso no prohíbe el uso. También diría aquí, y no está en los puntos, que no queremos hablar más que la Biblia dice, no queremos decir más que la Biblia dice, y ni menos que la Biblia dice. Queremos decir exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, cuando decimos que Dios prohíbe la borrachera y la embriaguez, estamos bien. Cuando decimos que Dios prohíbe todo alcohol, vamos ya más allá que la Biblia.
Y pensamientos así, pensamientos legalistas, ponen en peligro la salvación porque la persona empieza a pensar en sí mismo. Piensa a tener confianza en sí mismo para su salvación. Ah, yo estoy haciendo todo bien porque no estoy tomando alcohol. Y muchas veces cuando hablamos acerca de prohibiciones legalistas, son muy selectivas. ¿Por qué? Porque no hablan acerca de cualquier cosa que nos hace daño. El alcohol en grandes cantidades nos hace daño, pero también otras cosas en exceso nos hace daño, pero son muy selectivos y solamente hablan acerca de alcohol, el cigarrillo y algunas otras cosas. Y eso lo hace muy atractivo, porque la ley de Dios es grande y extensa. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es demasiado grande para nosotros. Entonces, si podemos limitarnos a unas pocas reglas más accesibles, más manejables, más fáciles de hacer, como no tomar alcohol o no fumar, yo puedo sentirme mejor acerca de mí mismo. Pero si estoy comparándome con la verdadera ley de Dios, siempre me deprimo, porque siempre se actúa como espejo para mis pecados. Y si estoy buscando la paz dentro de mí, debo cambiarle la ley. Pero si estoy buscando la paz en Cristo porque veo mi pecado en la ley, estoy feliz. ¿Me explico? ¿Cuáles son sus preguntas? Tenemos un poco de tiempo. Javier Sarmiento. Los argumentos de las personas que les gusta el alcohol y que usan ese texto bíblico donde Jesús convierte el agua en vino. La justificación de ellos, mire, yo tomo porque es que Dios no está en contra del alcohol. Él mismo lo aprobó estando en una fiesta y convirtió el agua en vino. Entonces no le veo por qué está mal de que yo no pueda tomar. ¿Cómo llega uno a ese tipo de personas? Pues hablaríamos acerca de la prohibición de la borrachera, que en muchas veces en las cartas, como Efesios, Gálatas, habla acerca de personas quienes no se manejan bien con el alcohol y toman en exceso. Dios no quiere eso para nada y prohíbe definitivamente la borrachera. Okay. Simón Mansueta. Sí, maestro, yo quiero preguntarle cómo entonces uno puede abordar a aquella persona que le exigen a uno, por ejemplo, que ande físicamente o que ande vestido de una forma que ellos entienden que debería vestir un cristiano. Por ejemplo, que ande con pantalones largos. Por ejemplo, usted no puede utilizar bermuda o no puede utilizar aretes, no puede utilizar cadenas en su cuello o en sus manos, no puede utilizar guillo, no te puede desrizar ni usar pantalones la mujer, etcétera, etcétera. ¿Cómo uno puede entonces tratar de encaminar a esa persona por el evangelio? Porque me parece a mí que eso sería como legalismo, ¿no? Sí, van más allá que la Biblia. Yo hablaría acerca de la verdadera ley de Dios.
Porque una persona quien está andando en el movimiento legalista o está muy orgulloso porque no está viendo toda la ley y está pensando que está cumpliendo bien, o está un poco deprimido porque no puede cumplir con los requisitos de ese movimiento legalista. Entonces, queremos mostrarles la verdadera ley y qué tan grande es, qué tan imposible es, y su verdadero propósito, que es mostrarnos nuestro pecado para prepararnos para el evangelio. Y luego queremos enseñarle acerca del evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tiene muchas leyes. Los movimientos legalistas tienen muchas leyes, pero realmente no tienen la ley. La ley es una cosa muy pesada. Entonces necesita, pues piensa, es tan como si fuera una persona cargando algunas bolsas o algunas rocas. No, pues son pesadas y eso, pero puede manejarlas más o menos. Pero esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es una roca como del tamaño de una casa. Y si le decimos a la persona, tiene que mover esa roca que tiene el tamaño de una casa, se desespera inmediatamente como la ley quiere que pase. Y Cristo entra en ese momento para mover la roca en su lugar. ¿Eso tiene sentido, Simón? Sí, la verdad que hasta cierto punto me complace y yo estoy complacido, sino que a la persona que tiene cierto pensamiento, yo creo que tendría que darle más datos porque ellos te van a abrir la Biblia, por ejemplo, y te van a buscar Deuteronomio 5:22, donde dice que la mujer no va a utilizar vestidura de varón. También te van a... Mira, es tanto así, hubo alguien que me buscó, creo que en Levítico, en Reyes, no recuerdo, donde el Señor prohibió que en el altar haya escalinatas para cuando los sacerdotes fueran a pasar, no levantaran el talón y se le viera el pie. Por Sí. tanto, ellos entienden que si el Señor le pedía eso a los sacerdotes, a nosotros nos lo pide también y aún más, porque ahora nosotros estamos bajo la sangre del Cordero, que es mucho más preciosa que la sangre de aquellos machos cabríos. Entonces, cosas como esa te la van a buscar en la Biblia, en la ley. Sí, y están sacándolos de su contexto, porque, por ejemplo, el libro de Levítico fue escrito a los israelitas del Antiguo Testamento, no es para nosotros. Y también requiere un estudio acerca del propósito de las leyes en el Antiguo Testamento, como Colosenses 2 y todo el libro de Hebreos, que nos orienta en un conocimiento y en un entendimiento de cómo es la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, una persona puede sacar cualquier cosa de la Biblia para que diga lo que quiera que diga. La Biblia es grande, uno puede encontrar lo que quiera en la Biblia, pero hay que leerlo dentro de su contexto. Hay que ver quién está hablando, a quién está hablando, cuándo está hablando, dónde está hablando. Por ejemplo, las leyes acerca de los sacerdotes. Están hablando a los sacerdotes. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron? Israelitas. ¿Soy israelita en el Antiguo Testamento? No. Y volviendo a Colosenses 2, que habla acerca de lo que la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial del Antiguo Testamento hacía, vemos que ya se cumplió. Fue una sombra. Ahora tenemos la realidad que es Cristo. Entonces ya no se nos aplica la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Hay que empujar un poco. Hay que usar la Biblia. ¿Eso tiene sentido, Simón? Sí, para mí siempre lo ha tenido. Yo lo que estoy viendo
O sea, como lo que estoy sacando como una idea, cómo yo abordarlo a ellos, porque yo estoy claro. Ujú. Sí, yo diría que toma tiempo, toma paciencia y toma conversaciones múltiples, varias conversaciones. Entonces, tal vez no va a cambiar a una persona con una sola conversación de 10 minutos. Sí, sí, entiendo. No, pero está muy bien. Lo que usted me dijo, a mí yo lo tomo. Ujú. Excelente. Muy bien. Fabiola. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, Ujú. porque, bueno, me he topado con personas que les gusta el licor y sacan a reducir lo que Jesús hizo en las fiestas de la boda. Ujú. Entonces, yo quería preguntarle a ver si es que estoy bien, porque yo yo les digo que sí, que es verdad, pero el abuso del alcohol es lo que hace a veces a las personas hacer cosas indebidas. Y entonces yo les sé amortar, por ejemplo, lo que dice en Jeremías 35 de los recabitas. Eso le quería preguntar si está bien eso o no. ¿Me puede repetir la pregunta? No la entendí muy bien. Ya verá, me he topado con personas que les gusta el alcohol. Y entonces cuando hemos conversado sobre ese tema, y yo les hablo, por ejemplo, de Dios, que esto está mal, porque se hace daño a su cuerpo. Entonces ellos me sacan y me dicen, pero Jesús también tomaba porque él convirtió en vino el agua. Ujú. Y entonces él tomaba, también le gustaba bailar así. Entonces yo le saco Jeremías 35. Eso le quiero preguntar a usted si estoy bien o estoy mal, porque yo le saco sobre lo que dice de la obediencia de los recabitas, que bueno, que dice que ahí Dios le habló al profeta y le dijo que les invitara a los recabitas y les puso en la mesa vino, el mejor vino, y ninguno de ellos tomó. Y les preguntó, ¿no es cierto?, que por qué no tomaban, y dijeron que por obediencia a Recab. Y bueno, yo investigué que Recab era descendiente del primo, del sobrino de Abraham. Sí, De Lot. pues en Jeremías 35, Ajá. el profeta está usando la historia para mostrar que si esas personas quienes no fueron israelitas, seguían cosas de su pasado, seguían las cosas de sus padres, porque los israelitas no hacían. No está hablando específicamente acerca del alcohol. No es un pecado tomar en moderación cerveza. De hecho, a mí me gusta tomar una sola botella de cerveza con una pizza. Me gusta. Creo que combina bien con la pizza. Ahora, Dios no quiere que me emborrache. Eso es un pecado y sería un pecado. También parte de la conversación es cómo influimos en otras personas. Entonces, si estoy en la presencia de una persona quien tiene problemas con alcohol, tal vez es alcohólica, no voy a tomar cerveza en frente de él para no tentarlo. Pero eso es por amor a él, no porque Dios prohíbe que tome. Entonces, está bien tomar en moderación, pero queremos pensarlo con amor y con la Biblia, no diciendo más que la Biblia dice y no diciendo menos que la Biblia dice. Gracias, pastor. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Úsala para fortalecer nuestra fe, para darnos una buena base
con un conocimiento bien profundo de la ley y el evangelio. Ayúdanos con mucha sabiduría de usar la ley y el evangelio en nuestra propia vida y en las vidas de las personas alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.